Amigos televidentes, y de inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Javier Chirinos, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores con información de interés nacional. Adelante, Javier, te escuchamos. Muy buenas tardes. A esta hora el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, va a ofrecer declaraciones sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el país. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Muy buenos días y agradecidos a los profesionales de la comunicación que debieron interrumpir su domingo para asistir a esta comparecencia ante los medios de comunicación. Pero es tan importante y son tan graves los hechos que han venido perpetrando o intentando perpetrar, en todo caso, los representantes de la más conspicua y brutal ultraderecha que haya visto la historia de este continente, que parecieran haberse constelizado para atacar, para agredir, para mentir sobre esta República Pacífica, este país democrático que es la República Bolivariana de Venezuela. Y si usted, señora opositora, está en este momento en su casa, en el este de la ciudad de Caracas, cocinando el almuerzo o coordinando el almuerzo familiar de los domingos, lo hace porque el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro defendió su paz, su derecho a la paz, su derecho a salir a trotar hoy en la Cota 1000, sin ningún otro obstáculo como no fuera, bueno, la capacidad para recorrer los 7 kilómetros de la Cota 1000. Si hubieran tenido éxito los planes de Guaidó, de Borges, de Duque, de Almagro, de Piñera, quién sabe en qué situación de confrontación extrema y de violencia estaríamos confrontando en este momento. Si usted, señor, está en su poltrona, en su apartamento del Cafetal o en su quinta de Vallarriba, leyendo el periódico en este momento, lo hace porque el presidente Nicolás Maduro, con firmeza, con tenacidad, con la verdad, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque la Guardia Nacional Bolivariana, porque la Policía Nacional Bolivariana defendió su derecho a la paz, su derecho al libre tránsito, su derecho a la libertad de expresión. Ya queda claro, está plenamente demostrado. Y aquí, en vista de la gran profusión de material que ha surgido en las redes sociales para desmontar la operación de falso positivo, y si algo queda claro para la historia de la humanidad, para la historia reciente de la humanidad y del continente americano, es que el país experto en falso positivo se llama Colombia, los gobiernos de Colombia. Han sido expertos. Uribe, el más representativo de esas operaciones de falsos positivos. ¿Cuántos campesinos asesinados y hechos pasar por guerrilleros? ¿Cuántos líderes sociales asesinados y montados sobre ellos operaciones de falsos positivos? Incontables. Juicios y juicios y juicios se ventilan en este momento ante la justicia colombiana en razón de estas operaciones de falsos positivos. Se logró con tenacidad, con firmeza, con cabeza fría, con nervios de acero, como ha dicho varias veces nuestro presidente Nicolás Maduro, desmontar las operaciones de falso positivo. Y aquí solamente vamos a mostrar algunas de las pruebas y testimonios que ocurrieron el día de ayer. Logramos desmontar también una operación de falsa bandera. Vamos a mostrar las pruebas que señalan que intentaron, violando el derecho internacional, violando la normativa que rige a la Cruz Roja Internacional, trataron de mimetizarse, de plagiar el símbolo de la Cruz Roja, cosa que además nunca se había visto, ni siquiera en situaciones de conflagración bélica. Si algo respetaban las partes en pugna en una conflagración bélica, y la respetan hasta el día de ayer,
son los símbolos de la Cruz Roja Internacional. No, una operación de falsa bandera. Un comentario que me ha puesto a pensar a mí, escuchando, como lo hicimos con atención todos los venezolanos y las venezolanas, el discurso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. A estas alturas, habrá quienes consideren a este señor Guaidó, este patético personaje, como ese loco del mar Egeo, que se ponía en el puerto y hacía como que movía los barcos, como que dirigía el tránsito de los barcos, y él creía que los barcos se movían a la señal que él impartía. Claro, este loco que ha pasado la historia es inofensivo, Guaidó no. Guaidó es patético, pero también es muy peligroso. No había ninguna intención real, verdadera, de traer ningún tipo de ayuda humanitaria. Era la agresión desde un país extranjero contra un país que no le ha hecho nada a ese país extranjero. Era la agresión armada, militar, contra un país que no hace otra cosa que preservar la integridad de su territorio. Este personaje patético, a estas alturas, un día después del 23 de febrero, tiene que hacer algo. O deja de nombrar el artículo 233, claro, un golpe de Estado no puede explicarse de manera legal, pero ellos lo intentan, como ellos son leguleyos y usan corbatas, y hablan con un tono que intenta ser edulcorado. Fíjense, por ejemplo, Julio Borges, uno de los mayores asesinos en la historia política de Venezuela, y cada vez que habla lo hace en un tono edulcorado. Pero a estas alturas, un día después del 23 de febrero, no puede volver a hablar del artículo 233, Guaidó. Porque en el artículo 233, con toda claridad, dice, si la falta absoluta, eso es lo que ellos arguyeron, que había una falta absoluta del presidente Nicolás Maduro, etc. Se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Ya, no puedes buscar más nada, es lo que dice la Constitución. No dice ni que hay que esperar 1 año, 2 años. Cualquier cosa diferente a esto es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Si fuera verdad la barbaridad que dijeron, que hay una falta absoluta del presidente, etcétera, ayer tenías que haber convocado elecciones, Guaidó. Ayer. Nosotros ya pasamos por eso. Después de haber sido electo en una heroica campaña el presidente Hugo Chávez, el 7 de octubre del año 2012, pasó a otro plano el 5 de marzo del año 2013. Y el 9 de marzo del 2013, el presidente Nicolás Maduro fue juramentado como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional, como dice la Constitución. E inmediatamente después se convocó a elecciones en un lapso incluso menor a los 30 días que están establecidos en esta Constitución. Entonces ya deja de hablar del 233 y dice lo que eres. Un engendro de dictador. No has logrado ser ni siquiera dictador porque la democracia venezolana no te lo ha permitido. Y otra cosa que quisiera que nos preguntáramos todas y todos. Si es verdad que el señor Guaidó es el presidente encargado, interino, etcétera, de Venezuela, y está tan preocupado por la situación de salud y de alimentación del pueblo de Venezuela, ¿por qué no ha nombrado un ministro de salud? ¿Por qué no ha nombrado un ministro de alimentación? ¿Por qué no ha nombrado una persona encargada de la distribución de los alimentos en Venezuela? Son más de 6 millones de cajas CLAP que son distribuidos cada mes en Venezuela y vamos hacia 12 millones de cajas CLAP mensual en los próximos meses. ¿No les parece un poco raro que no haya nombrado gabinete? ¿Qué clase de presidente no nombra un gabinete? No nombra un ministro del despacho, un ministro de comunicaciones.
un ministro de Salud, un ministro de Alimentación. Ah, no, nombró la directiva de Citgo. Nombró asaltantes de quintas. Fue tan bárbaro el ataque a la Embajada de Costa Rica que hasta el mismo gobierno de Costa Rica, que es cómplice del cartel de Lima, tuvo que salir y decir, no, mire, no pueden estar asaltando casas. ¿No les parece raro que no haya nombrado gabinete? ¿No es un poquito raro? Ustedes, periodistas de medios nacionales e internacionales, ¿alguna vez han visto un presidente